Gracias, estamos de vuelta aquí en La Octava. Y el fin de semana, el semanario Proceso dio a conocer una entrevista de nuestro corresponsal en Washington, Jesús Esquivel, a la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. En esta entrevista, la diplomática asegura haber tenido información de que Genaro García Luna, entonces el secretario de Seguridad Pública, interactuaba con el cártel de Sinaloa, delito por el que actualmente está en proceso en una corte de Nueva York. La noticia fue todo un escándalo en redes sociales, pues el expresidente Calderón negó de nuevo que tuviera información al respecto y aseguró que de haberla tenido habría actuado firmemente. La ex embajadora Jacobson, por su parte, precisó que la información que tenía no estaba corroborada y que por eso el gobierno de Estados Unidos no actuó entonces contra García Luna. Pero vámonos a escuchar el testimonio de quien hizo esta entrevista, Jesús Esquivel, que esta ya es como la 30ª entrevista que da en este día y le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación. Jesús, ¿cómo estás? Hernán, buenas noches, muy bien, gracias. Jesús, pues felicidades por esta entrevista. Creo que periodísticamente es un logro importante. Ahora, yo te quisiera preguntar, he escuchado que en varias entrevistas que has dado, has hablado de tu motivación para haber dado esta entrevista, de por qué escuchaste un comentario del presidente y bueno, todo esto me parece muy válido, pero hay una parte que a mí no me cierra y es cuál habrá sido la motivación de Roberta Jacobson para aceptar dar esta entrevista en este momento y decir lo que dijo en este momento. ¿Tienes alguna hipótesis? No hipótesis, pero es que a Roberta la conozco desde hace muchísimos años. Bien. Desde que ella era funcionaria en el Departamento de Estado cuando Genaro García Luna era titular de la AFI. Cuando ella estaba a cargo de México. Con más razón, ¿por qué crees que por qué crees que aceptó dar esta entrevista y hablar de este tema ahora? Pues porque yo la busqué para hablar de este tema, no era porque se hubiera elegido un punto. Fue porque López Obrador está tan desinformado que dijo que nadie estaba escribiendo sobre Genaro García Luna, lo cual era totalmente falso porque hemos dado cuenta muchos reporteros de lo que está ocurriendo en Nueva York en el proceso de preparación de audiencias al juicio. Y eso fue lo que me motivó. Incluso te puedo comentar que busqué otros funcionarios, pero debido al problema del COVID-19 no pudieron darme la entrevista. Roberta no es la primera vez que la entrevisto. Lo he hecho en varias ocasiones sobre distintos temas y el hecho de que haya dado esas declaraciones también tiene mucho que ver con lo que yo le pregunté, porque yo lo que le recomiendo a la gente es que lea completa la entrevista. Sí, claro. Porque si no, están todos descontextualizados, como ha ocurrido en muchos casos. Y ahí entenderán por qué dice ella en su cuenta de Twitter que no había corroborado la información y con mayúsculas. Yo la cito en 2 ocasiones así. ¿Por qué? Porque ella explica en la entrevista que ese no es el papel del Departamento de Estado corroborar. Eso es del Departamento de Justicia. Claro. Y por eso ella habla que no sabía si en ese momento, cuando García Luna era titular de la Secretaría de Seguridad Pública, lo estaban ya investigando, lo cual sabemos que ya lo hacían, porque lo dice el encauzamiento judicial en su contra en la Corte Federal en Brooklyn, que estaba siendo investigado desde que era funcionario. Ahora, Jesús, obviamente Roberta Jacobson, y tú que la conoces hace tantos años, nos podrás decir, es una mujer inteligente, sabe cuál es el peso de sus palabras y sabe que en un momento como este, lo que dijo va a tener ciertas consecuencias. No es nada más, el periodista me preguntó, él quería contar una historia y yo le respondí. Me imagino que tú nos podrás decir qué consecuencias puede tener esto en los actores políticos de Estados Unidos en este momento. En Estados Unidos absolutamente nada. Acá los electores ni siquiera saben quién es Genaro García Luna. Digo, nadie pone atención a esos casos. Los estadounidenses no tienen la menor idea quién es Genaro García Luna. Claro. Y créeme, yo que conozco a Roberta muy bien,
ella estaba respondiendo al cuestionamiento. Es más, en su Twitter dice, a mí ya esto ya lo había dicho, cuando lo capturaron lo declaré, alguien se lo preguntó, no sé qué reportero, seguramente un reportero estadounidense. Sí. Pero por ello te digo, la conozco muy, muy, muy bien. Una entrevista muy cuidadosa porque sé, y siempre me lo ha dicho, que nadie se debe equivocar en lo que dice. Y hay muchos reporteros que la conocemos como es. Por eso cuando Calderón dijo que me había desmentido, yo me reí porque si Roberta me hubiera desmentido, lo hubiera dicho abiertamente. Lo que dice Jesús Esquivel es falso, está manipulado. Y además, Calderón en Twitter ni siquiera arrobó a Roberta en su cuenta, lo cual yo la retuiteé. Y hoy que en Proceso liberamos los audios de esa entrevista, está su nombre arrobado. Y Roberta está consciente de lo que dijo. Está grabada la entrevista. Y lo que te puedo decir es que hay cosas más graves que no se pueden contar por el respeto al off the record, que si algún día salen, esto va a ser poca cosa. Interesante. Jesús, una última pregunta. ¿Qué tanto, cómo podemos interpretar el sentido de estas afirmaciones cuando Roberta dice dos cosas? Bueno, dice por un lado que no es información corroborada, pero dice también que la información que ella tenía en ese momento era de fuentes que no podían ser consideradas como imparciales. ¿Esto le resta cierta fuerza a las declaraciones de la ex embajadora? Esto es para que entendamos quién recogía la información. Eran las agencias de inteligencia de Estados Unidos de parte de fuentes mexicanas, que obviamente sabemos en México hay soldados que tienen integridad y no estaban de acuerdo en la corrupción que estaba dando. Ojo, por eso Roberta aclara, el Departamento de Justicia eventualmente actuó y tiene razón. En Estados Unidos, y tú lo sabes, Hernán, las investigaciones toman tiempo, por eso se llaman investigaciones, hasta que cuentan con las evidencias para poder enjuiciar a alguien. Imagínate si llevan a juicio a alguien y no tienen las evidencias, el Departamento de Justicia hace el ridículo. Ahora, el encauzamiento dice claramente, tenemos no solo el testimonio de testigos, hay grabaciones y hay documentos. Si llega a haber juicio de Genaro García Luna, yo no me imagino lo que nos puedan dar a conocer los fiscales con esas grabaciones, como ocurrió en el caso del Chapo. Nadie sabía lo que tenían grabadas las agencias de inteligencia de Estados Unidos con la voz del Chapo. Claro. ¿Por qué crees tú que Genaro García Luna está urgido de negociar un acuerdo y quería salir bajo fianza con $2 millones? Algo muy grave hay en todo esto. Yo no sé si hay un expediente en contra de alguien más, porque eso en Estados Unidos se llama obstrucción de justicia, y eso es lo que explica Roberta. Por eso, reitero, lean completa la entrevista para que entiendan de qué está hablando Roberta Jacobson. Desde luego. Y es ahí donde van a entender la gran separación que hay de poderes en Estados Unidos y también que al Departamento de Estado no le corresponde investigar. Ella lo que dice es, escuchábamos esa información que no corroborábamos, obviamente porque a ella no le correspondía, pero dice, la tomábamos tan en cuenta que yo mantenía mi distancia sobre Genaro García Luna y que no diga el gobierno de México que no les informó, porque Roberta me lo dice y ahí está el audio ya en proceso, que ella en una reunión sobre la iniciativa Mérida y Seguridad se lo dijo al gobierno de Felipe Calderón y lo que ella dice, lo que no te puedo decir y se entiende es cómo lo dije y a quién se lo dije, pero al buen entendedor, mi querido Hernán, pocas palabras. Jesús, muchas gracias.